Hay modelos con una, otros con 2, 3 y hasta 4, y seguramente en algún momento leíste o escuchaste algo como cámara ultra wide de 50 megapíxeles con apertura f2.2, cámara principal con sensor Sony IMX890 f1.7 con OIS y cámara teleobjetivo de 200 megapíxeles con zoom óptico 3.2x y hasta 200x f1.9. Pero, ¿qué significa realmente todo esto? Si quieres entender de qué hablan cuando mencionan estas características y por qué nuestros celulares tienen tantas cámaras, quédate hasta el final de este video porque te lo voy a explicar todo. Para empezar, tenemos que entender qué es y cómo funciona de forma básica una cámara. Imagínate que dentro de tu dispositivo hay un sensor lleno de pequeños receptores de luz llamados píxeles. Cuando tomas una foto, la luz pasa a través de la lente y llega al sensor, que traduce esa información luminosa en una imagen digital. Cuanta más luz pueda captar el sensor, mejor se verán la foto o el video, especialmente en condiciones de poca luz. Por eso también oirás hablar de tamaños de sensor o del famoso F de la apertura, que influye en la cantidad de luz que entra. A partir de ahí, los fabricantes han ido añadiendo más de una cámara para cubrir distintas necesidades. Por ejemplo, la lente principal suele tener la mayor calidad y el sensor más grande. La ultra wide o gran angular te sirve para capturar tomas más amplias, de modo que abarques paisajes, grupos de personas o espacios cerrados sin necesidad de alejarte mucho. Luego hay cámaras macro, que te permiten enfocar objetos a muy corta distancia y mostrar detalles que a simple vista ni siquiera notas, como texturas de plantas o insectos. También está la teleobjetivo o telefoto, que aporta zoom óptico para acercar la imagen sin perder nitidez. Y por supuesto, tenemos la cámara frontal o selfie, que aunque a veces parece sencilla, hoy en día también se ha vuelto muy avanzada con funciones de desenfoque, reconocimiento facial y hasta grabación en alta resolución que puede alcanzar los 4K. Ahora, seguramente también has visto que algunos fabricantes anuncian sus cámaras con lentes de marca reconocidas, como Leica, Hasselblad o Zeiss. ¿Por qué tanta importancia con esto? La lente es el túnel por donde viaja la luz antes de llegar al sensor. Su calidad y diseño pueden marcar una gran diferencia en aspectos como la nitidez, contraste y la fidelidad de colores. Al utilizar lentes desarrolladas o ajustadas por marcas con experiencia fotográfica de toda la vida, los fabricantes de smartphone buscan darle un plus de calidad a sus fotos y videos. En términos muy simples, una buena lente ayuda a que la imagen sea lo más clara y precisa posible, y reduce aberraciones como distorsiones en los bordes o reflejos indeseados. Estas colaboraciones con marcas top en óptica no siempre significa que el móvil es una cámara profesional, pero sí pueden mejorar el resultado final, sobre todo en condiciones más exigentes como con poca luz o alto contraste. Así que cuando veas nombres como Leica o Hasselblad en la ficha técnica, ya sabes que no solo es marketing, es un esfuerzo por brindarte una mejor experiencia fotográfica. Ahora, al escuchar algo como f1.7 o f2.2 en la descripción de la cámara, se trata de la apertura del diafragma, ese orificio por donde entra la luz hasta el sensor. Un número más pequeño, como f1.7, significa una apertura más grande, dejando pasar más luz y generalmente logrando mejores resultados en situaciones de poca iluminación, además de un mayor desenfoque del fondo en las fotos retrato. En términos más sencillos, entre más pequeño sea el número que va después de la F, por ejemplo f1.7, más grande es físicamente la apertura. Entre más grande sea ese número, por ejemplo f2.2 o f2.8, más pequeña es la apertura y menos luz entra. Entonces f1.7 es mejor para situaciones de poca luz y para desenfoque de fondo, mientras que f2.2 o superior dan un poco menos de luz y por lo general un enfoque más amplio. Otro punto importante es el zoom. El zoom óptico usa el movimiento de lentes para acercarte a la escena sin sacrificar la calidad.
O sea que el zoom óptico significa que vas a poder aumentar la imagen y vas a seguir manteniendo exactamente la misma calidad. Por otra parte, tenemos el zoom digital. Este, en cambio, simplemente recorta la imagen en el sensor y luego la amplía, lo que suele generar pérdida de nitidez. Por eso, a veces vemos cifras de zoom digital enormes, tipo 100x o 200x, pero la foto no necesariamente se ve tan clara. Y algo muy importante es que para que las fotos con mucho zoom salgan menos movidas, existe la estabilización de imagen, o el famoso OIS, que probablemente también lo has escuchado. Este utiliza un mecanismo físico para compensar temblores o sacudidas. Básicamente, si tiemblas un poco al tomar la foto, el sensor o la lente se ajustan para contrarrestar ese movimiento y lograr una imagen más estable. Sin esa ayuda, especialmente en acercamientos grandes, la foto puede quedar borrosa. Además de todo esto, muchos fabricantes añaden procesadores de imágenes o algoritmos de inteligencia artificial que limpian la foto, mejoran los colores y reducen el ruido en entornos oscuros. Todo ese trabajo extra se hace de forma casi mágica en segundo plano y contribuye a que nuestras fotos se vean nítidas y vibrantes. Entonces, en resumidas cuentas, un smartphone puede tener varias cámaras porque cada lente está optimizada para una función distinta. Un gran angular para capturar espacios más amplios, un teleobjetivo para acercarte a la acción, una macro para fotografiar detalles minúsculos, o una cámara principal con un sensor más grande para la mayor calidad posible. Y si agregamos la apertura, el zoom, la estabilización óptica y otros elementos técnicos, entendemos cómo cada parte influye en el resultado. Así que sí, todo esto es la razón por la que hoy en día vemos móviles con tantas cámaras y especificaciones. Y dime, ¿tú ya conocías todas estas funciones y términos? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres seguir aprendiendo más sobre el apasionante mundo de la tecnología, suscríbete al canal para no perderte de ninguno de los próximos videos. Te espero en el siguiente video.